Hay un punto en el mapa, una franja de agua muy delgada que funciona básicamente como el interruptor general de la economía del planeta. Si se apaga, casi todo lo demás también se apaga. Hoy vamos a analizar ese punto débil, ese talón de Aquiles de la economía global, el estrecho de Hormuz. A ver, pensemos en esto por un momento. Suena a película de ciencia ficción, ¿verdad? Pero el tema es que esto no es ficción. Es una posibilidad muy, muy real que tiene un epicentro geográfico clarísimo. Y bueno, ese epicentro es el estrecho de Hormuz, pero esto es mucho más que un simple punto en un mapa. Es, digamos, el nervio central de nuestra economía energética. Un pequeño problema aquí puede provocar una crisis global casi al instante. Para entender bien este efecto dominó, vamos a ver 5 puntos clave. Primero, cómo es este cuello de botella. Luego, el golpe inmediato que sufriría el petróleo. Después, la crisis del gas, que es más silenciosa. También veremos por qué las supuestas alternativas, no son una solución real. Y finalmente, cómo todo esto termina afectando a la economía mundial. Muy bien, empecemos por lo básico, la geografía. ¿Qué es lo que hace que este lugar sea tan, pero tan vulnerable? Miren este número. 33 kilómetros. A primera vista podría parecer bastante espacio, ¿no? Pero la realidad para los enormes buques petroleros que pasan por ahí es muy distinta. Tienen que moverse por dos canales que tienen apenas 3 kilómetros de ancho cada uno. O sea, no hay margen de error. Es literalmente un cuello de botella. Y ahora, veamos el volumen que pasa por ese cuello de botella. Estamos hablando de 20 millones de barriles de petróleo cada día. Para que nos hagamos una idea, es como si una flota de casi 15 de los superpetroleros más grandes del mundo saliera de ahí, a tope todos los días. Esa es la escala de la que hablamos. Y ese flujo diario se traduce en esto. Más de una quinta parte de todo el petróleo que se consume en el mundo tiene que pasar sí o sí por ese pasillo. Esto nos deja clarísima la dependencia tan brutal que tiene el sistema global de un único punto geográfico. Por eso la expresión talón de Aquiles no es para nada una exageración, es la descripción perfecta. A pesar de toda nuestra tecnología, de los mercados globales y todo lo demás, la estabilidad de la economía mundial depende de que este pequeño y estrecho pasillo siga abierto. Entonces, ¿qué pasa si ese talón de Aquiles se lastima? Si el cuello de botella se cierra, la primera ficha de dominó que cae lo hace de forma inmediata y muy violenta, un shock total en el mercado del petróleo. Un bloqueo provocaría esto que vemos aquí. El flujo de unos 60 buques petroleros al día se reduciría a prácticamente cero. No es que baje un poco, no. Es una parálisis casi total. Las fuentes hablan de una caída de más del 98%. Simplemente la llave se cierra. Y claro, cuando la oferta se desploma, los precios explotan. Esta línea de tiempo lo ilustra perfectamente. En cuestión de días, el precio del barril no solo pasaría a los $100, sino que podría dispararse a picos de $126, o incluso más. Estaríamos hablando de la crisis energética más grave desde los años 70. Y la pregunta es, ¿quién recibe el golpe más fuerte? Bueno, este gráfico es bastante revelador. El 80% de todo ese petróleo va para los mercados asiáticos. Esto significa que potencias como China, India, Japón y Corea del Sur dependen casi por completo de esta única ruta. Su seguridad energética, literalmente, pende de un hilo. Pero ojo, que el petróleo es solo la mitad del problema. Hay otra crisis, una que es más silenciosa, pero que podría ser incluso peor. Hablemos del gas natural liquidado, el famoso GNL. Esta frase lo dice todo. Un punto único de falla. Si Hormuz es el talón de Aquiles del petróleo, para el GNL es más bien como un interruptor de encendido y apagado. No hay punto medio. Y la razón es que su mercado es estructuralmente mucho más vulnerable. A ver, vamos a desglosar por qué es tan delicado. Primero, una quinta parte de todo el GNL del mundo pasa por aquí. Segundo, Qatar, que es uno de los exportadores más grandes del mundo, quedaría prácticamente aislado. Y lo más grave de todo, no hay un plan B. A diferencia del petróleo, aquí no hay gasoductos alternativos ni grandes reservas para amortiguar el golpe. Si Hormuz se cierra, el interruptor del gas sencillamente se apaga. Y punto. Y esto nos lleva a la pregunta que seguro todo el mundo se está haciendo. Bueno, ¿y no se puede rodear el problema por tierra? Vamos a ver qué tan cierto es el mito de las rutas alternativas.
La verdad es que las matemáticas aquí son muy claras. Sí existen algunos oleoductos para desviar el petróleo, principalmente en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, pero como vemos en la tabla, su capacidad máxima combinada, siendo muy optimistas, apenas llega a los 6 millones de barriles diarios. Así que la conclusión es inevitable. Si por Hormuz pasan 20 millones de barriles y solo podemos desviar, con suerte, unos 6, nos queda un hueco, un agujero de más de 14 millones de barriles al día que nadie puede cubrir. Las alternativas no son una solución, son solo un pequeño parche. El mito se derrumba con una simple resta. Y es en este momento cuando nos damos cuenta de que no hay un plan B, que la crisis energética se transforma en una crisis económica total. El impacto inicial no se queda en las gasolineras, sino que se extiende como una onda expansiva por todo el sistema financiero mundial. La reacción en cadena es bastante predecible y devastadora. Primero, el shock en los precios de la energía dispara la inflación de todo lo demás. Esto obliga a los bancos centrales a tomar medidas drásticas, lo que asusta a los mercados y provoca caídas en las bolsas. El último eslabón es la amenaza muy real de una recesión a nivel mundial. Pero esperen, porque hay un último impacto, uno que está más escondido y que quizás es el más alarmante de todos. Resulta que por Hormuz no solo viaja energía, también viajan los ingredientes básicos para la comida del mundo. Miren estos datos, casi un cuarto del amoníaco, un tercio de la urea y casi la mitad del azufre del mundo, todos componentes clave para los fertilizantes. Y aquí es donde la cascada llega a su punto más crítico. Una crisis energética que se volvió económica ahora amenaza con convertirse en una crisis de seguridad alimentaria. Al cortar el flujo de fertilizantes, un bloqueo en Hormuz golpea directamente la producción de alimentos y el precio que pagamos por ellos en todo el mundo. Todo esto nos deja con una pregunta final, una mucho más grande que el propio estrecho. Cuando una ruta comercial tan vital se puede usar como un arma, como vemos aquí, ¿puede el comercio global seguir dependiendo de estos puntos tan frágiles? ¿O necesita rediseñarse por completo para poder sobrevivir? La respuesta, por ahora, sigue flotando en la incertidumbre de esas mismas aguas.